Estamos de vuelta aquí en su programa Energía, Combustibles y más, y ahora vamos a tratar un repaso breve, bien breve, por cuestiones de tiempo, de lo que ha sido el año 2021 en materia de combustibles. Y queremos decirle que este segmento es patrocinado por la marca de combustibles Next. Te llevamos más lejos. Luis, a ver rápidamente, ¿qué ha sido lo más importante que podemos resaltar respecto del año 2021 en materia de combustibles? Bueno, podemos decir que el uso, digamos, de los combustibles en la República Dominicana es bueno dividirlo en dos: el uso para generación de electricidad y el uso para movilidad. En cuanto a generación de electricidad, tenemos que en el 2020 la distribución fue la siguiente: se utilizó un 34.55% del combustible que se utilizó fue gas natural en la generación de electricidad. El 32.13%, perdón, fue de gas natural. El 34.55% fue de carbón mineral. O sea, fue más carbón que gas natural. Pero entendamos que estos son los grandes monstruos, digamos, en materia de combustibles en generación eléctrica. El fuel oil número 6, 17.93%. El fuel oil número 2, 0.67%. Y por su parte, las renovables dieron un total de 14.69%. Fue la fuente que se utilizó para la generación eléctrica en el 2020. Aumentaron en ese entonces un 6.6% con respecto al 2019. Bueno, ya en este 2021 el gas natural le tomó la delantera al carbón. Fue de un 40.11% de gas natural, el carbón fue de un 30.75%. Ya el fuel oil número 6, 12.72, y ya las demás, pues fueron, que son las renovables, ya hablamos de renovables, fue un 16.08%. Seguimos creciendo en renovables. Claro, hay agua, está eólico, fotovoltaico y biomasa. Así es, seguimos creciendo. Con respecto al 2020, estamos creciendo un 1.38%. Eso es vital, es una muy buena noticia. Y mira, te digo que algo, en materia de gas natural seguimos. La intención es seguir creciendo en cuanto a la matriz energética. Hay proyectos, de hecho va a entrar próximamente Estrella del Mar 3, perteneciente a la compañía Seaboard. Se proyecta la entrada de un proyecto en Boca Chica, también a gas natural, y el gobierno ha lanzado dos licitaciones, como decíamos la semana pasada. Una de 800 megavatios en Manzanillo y otra de 400 megavatios también a gas natural, a ser ubicado en cualquier zona del país de generación existente. O sea que la intención es seguir creciendo en base a gas natural. La idea sería mejor apostar a más diversificación, pero bueno. Así es. Bueno, los combustibles en cuanto a la movilidad, ya no a la generación. Entonces tenemos que aquí nosotros pues trabajamos con varios combustibles. La primera, los combustibles líquidos, las gasolinas y los gasóleos, como le llaman en esta área. Asimismo los combustibles gaseosos, que son el gas natural, el gas propano, o el gas licuado de petróleo, y asimismo el gas natural vehicular. También tenemos la movilidad eléctrica, bueno, que no es a través de combustible, pero bueno, indirectamente sí lo es, porque cuando buscamos la electricidad, ya ahí nos vamos cuáles son las fuentes para encender las generadoras eléctricas. Claro. Y en su gran mayoría, como vimos, estamos hablando de casi un 85%, es de combustibles, digamos, fósiles aún. Lo que pasa es que estamos cambiando a combustibles fósiles más limpios en generación. Pues bueno, como les decía, pues tenemos movilidad eléctrica y tenemos algo de movilidad híbrida. En cuanto a los combustibles líquidos, estamos hablando de que pueden representar en movilidad, es decir, en vehículos, un 65%. En cuanto a los combustibles gaseosos, estamos hablando de un 34%, divididos de la siguiente manera: gas propano, el GLP, un 32.87%, y el gas natural vehicular, un 1.2%. Y en cuanto a la movilidad eléctrica, es bueno hacer algunas reflexiones, recordarlas. Fueron traídos por nuestros amigos de Asomoedo y asimismo por nuestro amigo Charles Sánchez en movilidad. Y es lo siguiente: el parque vehicular hoy en día de movilidad eléctrica hoy ronda los 3.000 vehículos. Cargadores tenemos más de 250 instalados. Ha habido ferias en las cuales los intereses para financiamientos han estado en 4.75% para híbridos y eléctricos.
Fenomenal. Han habido muchos establecimientos nuevos, dentro de ellos la inauguración del showroom de cero emisión, que digamos es uno de los principales, o el principal proveedor, el principal distribuidor de marcas eléctricas en la República Dominicana, en la cual fue inaugurado por nuestro presidente Luis Abinader. Y así pues vemos cómo ha ido avanzando mucho más rápido que lo que se ha pensado la misma movilidad eléctrica. Ya es eso en difícil este año. Ir a un supermercado, a una plaza comercial y no encontrarte 3, 4 parqueos destinados exclusivamente a cargar vehículos. Así es, Ignacio, así es. También dentro de las cosas a recordar es esa gran tormenta que vino del Polo Norte en febrero del 2021, el Arctic Blast. Esta tormenta de nieve que bajó hasta Texas causó bastantes estragos en Estados Unidos y en el mundo. Causó desastres como el cierre de refinerías y pozos, dejando de producirse en Estados Unidos 4 millones de barriles por día y deteniendo la exportación de gas natural, causando alzas en los precios, alzas históricas. Por eso es importante mencionarlo. También es bueno hablar un poco sobre las alzas de todos los productos que en un momento vivimos. Vivimos una alza en todos los productos en general. Por ejemplo, en lo que respecta a combustible, en el periodo de marzo-mayo 2020 a enero 2021, el barril de petróleo WTI había subido un 108%. Eso es demasiado, señores. Eso lo vivimos, pero lo mejor de todo es que eso lo superamos. Ante los aumentos de los precios del combustible se trató mucho este tema. Y viendo todas las posibilidades que tenía la República Dominicana y todas las alternativas. Por eso es bueno recordar que nosotros importamos el 60% de nuestro crudo de los Estados Unidos y que el mismo West Texas Intermediate pues es por el crudo que se maneja en Texas y Oklahoma. Lo diferente a este tipo de crudo, el WTI, es el Brent. El Brent viene del mar del norte, entre Noruega y Reino Unido, y lo componen hasta 15 países. Y la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, donde más tiene influencia es en el Brent. Normalmente el Brent se mantiene más alto en precio que el WTI, gracias a Dios, porque es el que utilizamos como referencia. Asimismo, que nuestra fórmula de precios, debemos de recordarlo, hablamos mucho, desglosamos la fórmula, todos sus componentes en su momento, pero es bueno recordar o irnos con este año con que tenemos dos fórmulas para la fórmula de precios. Una es la de paridad de importación, que es todos los gastos y costos en que se incurre para poner un galón de combustible en la República Dominicana, listo para ser distribuido. Y otro es la fórmula de precios al consumidor. Entonces, lo que más influencia tiene en el precio de paridad de importación es la cotización internacional del barril. Ahí, en esa fórmula, es donde más influencia tiene. Pero en cuanto a la fórmula de precios al consumidor, ya la que ustedes ven, la local, lo que más influencia tiene son los impuestos. Recordemos que los impuestos son básicamente dos. Uno es el ad valorem y otro es el selectivo a los combustibles. El ad valorem, recordemos por qué vino, que ya desde mi punto de vista ha debido irse desmontando. No, el gobierno está en eso, ya lo dijiste en el primer segmento, está ponderando. Está ponderando. A mí me gusta más pensar porque tiene mucho sentido el desmonte del ad valorem desde mi humilde punto de vista. ¿Fue creado para qué? Para cubrir el déficit que iba a tener la República Dominicana en la balanza de importación y exportación con la entrada del DERECAFTA. Nosotros íbamos a dejar de percibir mucho dinero porque se iba a dejar de cobrar aranceles a muchos productos importados de los Estados Unidos, y para compensar esta parte se creó este impuesto ad valorem a los combustibles de lo que estamos hablando específicamente. Ya ha pasado de esto bastantes años, entiendo que han pasado ya incluso más de 10 años, o sea que yo creo que es momento ya. Como nosotros hemos debido ir mejorando la producción y esta brecha ha debido cambiar, sí, pues entonces deberíamos ir eliminándolo poco a poco. Nosotros siempre recomendamos el FECOPECO para lograr lidiar y para que nos vaya mejor con los precios locales de los combustibles.
¿Y qué es el FECOPECO? Es el Fondo de Estabilización y Compensación de los Precios de Combustible. Eso está previsto, señores. Nosotros no nos lo inventamos, pero siempre le hemos hecho un llamado al gobierno para que analice ponerlo en práctica. ¿Qué sucede? Miren, el gobierno buscando, no este gobierno, sino desde el 14 de octubre del 2011, fue emitido un decreto que fue el 625, buscando alternativas para que los precios del barril internacional no nos afectaran tanto al interno. Y ahí se crearon dos mecanismos, de los cuales estamos utilizando uno solamente. El segundo es el FECOPECO. El primero, que es el que estamos utilizando, le podemos llamar financiaciones puntuales con los importadores. Vamos a poner un ejemplo para que sepan qué es lo que el gobierno hace para mantener los precios a ese nivel. Recordemos, si por un aumento de los precios internacionales, o más específicamente por el West Texas Intermediate, el precio local del galón debiera subir 20 pesos, el gobierno hace un ajuste de modo en que esa gasolina se pague a los importadores con un aumento de solo 10 pesos y los otros 10 pesos se los adeuda a dichos importadores. Asimismo, más adelante, en caso de que la cotización del barril del petróleo, por esa cotización, el precio local de la gasolina debiera bajar 20 pesos, el gobierno hace un ajuste de modo que esa gasolina se les pague a los importadores con una reducción solo de 10 pesos y así compensa con dichos importadores los 10 pesos que se le adeudaba. Eso es lo que está haciendo ahora mismo. Ahora, ¿qué es lo que propone el FECOPECO? Es un fondo, que hay un fondo ahí para cuando estemos, y en base a ese fondo se estabilice el precio, se diga por los próximos 3 meses el precio no va a variar y aunque suban las cotizaciones internacionales, si hay que pagarle de más a los importadores para que el precio no suba, se toma del fondo y así pues también se compensa cuando venga la baja, pero con un fondo. Y ese fondo está establecido. Lo que no dice el decreto sobre este fondo es cómo se va a alimentar el fondo. Y nosotros teniendo problemas de economía, de finanzas, no problemas, digamos, teniendo déficit por todas nuestras situaciones, pues nosotros hemos propuesto que se establezca un margen al precio de los combustibles que alimente este fondo de estabilización, que puede ser hasta de 2 pesos. Pero así nosotros podemos decir, en estos 3 meses el combustible no sube, no baja. Señores, se nos han quedado bastantes temas que se trataron en el año 2021 y que nos hubiera gustado recordarle a los consumidores. Pero nada, hasta aquí llegamos por cuestiones de tiempo, compromisos, y le damos las gracias, le doy las gracias, Luis Ramón, en nombre de todos, de mi compañero Ignacio Matos, asimismo en nombre de mi compañero José Colón. Y Humberto en la producción. Asimismo, Humberto en la producción, Friendly, todo el equipo de RCC Media y de Sol 106.5 por habernos apoyado este año, por haber interactuado este año, un año tan bueno de tanto aprendizaje. Muchas gracias por estar ahí junto a nosotros y ustedes enseñarnos mucho más a nosotros que lo que nosotros hemos podido darle a ustedes. Nos vemos el año que viene con mucho más fuerza, con la experiencia de este año para intentar lograrle un mejor producto para ustedes. Muchas gracias y feliz 2021. Amén.